Hola chicos, buen día. Espero que estén empezando bien el día, que arranquen una semana increíble y que estén con un arranque de año con toda la expectativa. Eh, la grieta menos pensada. La primera pregunta que viene a mi mente en este nuevo año tiene que ver con qué nos ocurre en nuestro pensar que cada vez que hablamos de Jesús insistimos en hablar en aquel Jesús de los hechos, de sus hechos. Recurrimos al relato histórico, caemos comúnmente en los milagros, acontecimientos que, claro, estuvieron llenos de poder, acontecimientos en los cuales Él manifestó su gloria. No tengo dudas que mostró absolutamente toda su gloria, en cada hecho, en cada acción. Insisto en qué nos sucede a nosotros en nuestro intelecto, cuál es la disputa, la batalla interior que libramos, que insistimos con la idea de convertirnos en historiadores, olvidándonos que, que fuimos, que somos y que seremos testigos. Claro, muchas veces, como lo vamos a ver, hay testigos que son historiadores. El tema es que nosotros nos damos chapa de historiadores y, y no nos animamos a decir siquiera o a dar siquiera el reconocimiento a una verdad categórica. Los 33 años de Jesús, de su vida, hecho carne y hueso, quizás sean los peores de él. La Biblia dice, se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Él dejó de lado su igualdad con Dios. Su voluntad fue encontrar la naturaleza de un siervo, o yo, y ser semejante a nosotros. Buscó ser simplemente un siervo, nada más. Buscó la igualdad en su estado más puro. La igualdad con nosotros. Sin duda que hizo un renuncie clave a su gloria durante su temporario derrotero terrenal. eh, dejó su gloria de lado, su gloria personal de lado. Allí nosotros lo observamos desde una perspectiva natural, bien nuestra. Y pareciera que tenemos o que ponemos algún reparo en verlo desde la perspectiva del espíritu. Y entonces caemos en la disyuntiva torpe de predicar a aquel que pasó por este plano durante 33 años. En su carta a los Corintios, Pablo les reclama de alguna manera por una aparente grieta que allí se generaba. Después de su visita, llega la visita de Apolos. Incluso después llega la visita de Pedro. Entonces la gente empezó a comparar el mensaje de Pablo, el mensaje de Apolos y el mensaje de Pedro. Y se dio que algunos empezaron a, a dar voces como de apoyo al mensaje de Pablo. Otros daban voces de apoyo al mensaje de Apolos y otros se levantaban en favor de Pedro. El tema es que se empezó a generar una grieta.
Grieta es una palabra muy famosa en nuestros tiempos. Grieta que aún hoy nosotros también intensificamos. Seguimos a tal o cual idea, sea el tipo que sea, espiritual, política, laboral, educacional, lo que sea. Elegimos primero y en segundo momento o en algún momento tenemos el aburrimiento que, que de tan pesado suele ser, decimos, bueno, vamos a profundizar un poco las ideas, pero solo por el hecho está aburrido. Ya tomamos parte, pero después que tomamos parte nos involucramos. El pueblo de Corintios tenía el testimonio de la vivencia de Pablo, de Apolo recibía su categoría, su calidad intelectual para relatar, y de Pedro tenía que cuando Pedro compartía, él decía, yo estuve ahí, él sacaba chapa de ser, de lo que decían los relatos, de ser uno de los que estaba pegado a Jesús. En estos días estaba caminando con mi hijo en busca de unas determinadas prendas que necesitaba comprar para una prenda de vestir, para un evento al cual debe asistir. Y nos encontramos con una realidad financiera que me hizo hacerme unas cuantas preguntas. La verdad es que cuando vimos, una vez que vimos toda la ropa que necesitaba, era una fortuna lo que había que gastar. Una vez que localizamos cada prenda, llegué a pensar que como faltaban unos cuantos días todavía, unas semanas, para el evento, le propuse a mi hijo ir al otro día a una zona donde había un par de fábricas textiles de diseño, donde podríamos quizás encontrar aquellas prendas y comparar el costo. Bueno, eso hicimos. Para no hacerlo tan largo, lo que compramos al caminar a aquellas fábricas fue, lo que encontramos, perdón, al caminar a aquellas fábricas fue no solo que conseguimos el mismo casual look que él estaba buscando, sino que lo mejoramos y financieramente gastamos en valores la mitad de lo que habíamos encontrado en el primer recorrido. ¿De qué te estoy hablando? De tomarnos el tiempo de profundizar antes de accionar, pero que ese tiempo de profundizar sea con acción. O sea, no es profundicemos en el letargo, accionemos, hagamos. Mientras estamos profundizando, hagamos. No deberíamos, creo yo, invertir mal el tiempo. Tiempo es vida. Cuando invertimos mal, hablo de cuando entramos en letargos que esperamos señales divinas, que esperamos que Dios haga sin entender que somos equipo y que fe bien entendida es que Dios va a hacer, pero yo tengo que hacer la parte que me toca a mí. Pablo recibe en sus oídos aquella grieta que se había generado entre los corintios. Entonces, ¿qué dice? Él profundiza y acciona. Él dice una frase, dice, de ahora en adelante a nadie conozco según la carne. Yo te lo voy a transcribir al día de hoy. Pablo dice, lo único que me importa es al mirar al otro, ¿no? Lo único que me importa es su relación con Cristo. Quiero decirte lo que Dios grabó en estos días en mi corazón. Lo único importante, lo único que va a trascender es lo que puedas testificar acerca de tu propia relación con Cristo. Lo único que trasciende es lo que pueda testificar de mi relación con Cristo. Voy a intentar ser un poco más claro. Pedro en alguna ocasión llamó a dudar de lo que Pablo predicaba, de lo que Pablo exponía.
Pedro decía que Pablo hablaba difícil, difícil a la comprensión nuestra, decía. Claro, Pedro lo hace intelectual. Pedro hablaba desde su posición, desde la posición de aquel con el que había caminado en su vida. Pablo hablaba de aquel que se le había manifestado en su gloria. Te lo voy a repetir. Pedro decía que Pablo hablaba difícil para entender. Pedro utilizaba, lo miraba, el raciocinio de lo que Pablo decía lo pasaba por su intelecto. Su intelecto de Pedro tenía que ver con ser quien había caminado con él. Y Pablo predicaba de aquel que se le había parecido en su gloria. El problema lo tenía literalmente Pedro. Era Pedro el que debía animarse a ver más allá del Cristo temporario que conoció, del Cristo de carne y hueso que él había conocido. Era Pedro el que tenía que darle lugar a la fe de experimentar el Cristo eterno. Quizás lo que sucedía era que Pedro tenía una conciencia del Cristo en la carne. Y al tener esa conciencia de Cristo en la carne, le impedía conocerlo en el Espíritu. Por eso digo que Pablo le sacaba una ventaja a todos. Para Pablo Jesús era una realidad viva, no un personaje de historia. La cuestión es pensar, o la cuestión a pensar es ¿qué Jesús conocemos cada uno? Porque si vos conocés solo al Jesús histórico, la realidad es que tenés una imagen estática en tu intelecto. Y esa misma imagen estática es la que predicas. Jesús, antes de ascender, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Con lo cual, tuvimos historia con Él. Con lo cual, tenemos historia con Él. Y mejor aún, tendremos historia con Él. Así como allá en aquel momento cuando, aceptando el rol fundacional de la fe, se despojó de todo y estuvo acá con y como nosotros, hoy está en mí y está en vos, con toda su investidura de gloria, haciendo de las suyas, en, con y para nosotros. A mí particularmente desde chico me sucede que me llevé mal con los libros de historia. Me costaba demasiado imaginar o inmiscuirme en esos viajes atemporales. Me terminaba durmiendo siempre. Quizás sea Dios mismo que se aburre y termina durmiéndose en medio de nuestros relatos históricos de sus proezas. Cuando en realidad vos y yo somos portadores, testigos presenciales de sus logros, de su poder, de su amor. ¿Seguirás abriendo tu boca para contar historias antiguas o relatarás la verdad de tu vida? Y contarás lo que Jesús hizo y lo que Jesús está haciendo en vos. Eso es testimonio y eso es poder. A mí particularmente no me importan más los títulos. No, pero aquel, vamos a escucharlo porque es un teólogo importante, aquel es un doctor reconocido. Y aquel otro, y el otro, y el otro. A mí particularmente no me importa más nada. No me importa ningún rótulo que lleven o que porten aquellos que abren su boca. A mí particularmente solo
parafraseando a Pablo, solo me interesa aquellos que cuentan la diferencia, aquellos que cuentan lo trascendente, aquellos que cuentan del poder de la relación experimentada día a día con Jesús. La grieta menos pensada, Pedro y Pablo. El primer desafío, la primera pregunta del año. ¿Seguirás predicando? ¿Seguirás abriendo tu boca para hablar de aquel Jesús temporal, histórico? ¿O relatarás y contarás y te animarás y nos animaremos a hablar del Jesús que hizo, que hace y que seguirá haciendo la diferencia en nuestra vida? Te bendigo.